China hace mucho tiempo que es el referente tecnológico del mundo, desde la robótica, la inteligencia artificial, los dispositivos móviles o chips, ha destacado por sobre todos los otros países. Sin embargo, sus tecnologías militares no se quedan atrás. Desde un arma láser que puede pulverizar objetivos a distancia, hasta un dron helicóptero que tiene gran capacidad de destrucción. En este video veremos lo último en tecnología militar china que aterroriza al mundo. El DF-17 es un misil balístico de alcance medio chino que aterra a Estados Unidos y fue diseñado como una máquina que puede lanzar un proyectil de planeo hipersónico llamado DF-ZF. Puede maniobrar a altas velocidades superiores a Mach 5, o sea, 5 veces la velocidad del sonido, lo que dificulta su interceptación. Tiene un alcance estimado de 1.800 a 2.500 kilómetros y puede portar cabezas convencionales o nucleares. Se lanza desde plataformas móviles terrestres, lo que aumenta su supervivencia frente a ataques. Lo más impactante de él es que su velocidad hace prácticamente imposible interceptar un ataque nuclear. El Blowfish A3 es un dron helicóptero chino desarrollado por la empresa Xi'an. Puede despegar y aterrizar verticalmente, y se usa para reconocimiento y ataques de precisión. Tiene una autonomía de varias horas, y puede cargar pequeñas armas o explosivos ligeros. Su sistema de inteligencia artificial le permite volar en grupo con otros drones, coordinando ataques o patrullas. Ha sido mostrado en ferias internacionales y exportado a varios países, generando preocupación por su uso militar. El LY-1 es un arma láser de alta energía desarrollada por China para defensa aérea y antidrón. Fue presentada públicamente en desfiles y exposiciones militares, mostrando el avance chino en tecnología de energía dirigida. Su función principal es derribar drones, misiles de crucero y proyectiles pequeños antes de que alcancen su objetivo. Emite un rayo láser concentrado capaz de dañar o destruir el blanco al instante sin usar explosivos. Puede instalarse en vehículos blindados, torretas terrestres o embarcaciones navales, adaptándose a distintos escenarios. Se estima que tiene una potencia entre 180 y 250 kilovatios, aunque China no ha confirmado cifras oficiales. Utiliza energía eléctrica recargable, lo que le da disparos prácticamente ilimitados mientras haya suministro. Es una herramienta ideal para defensa de corto alcance, especialmente contra enjambres de drones. Ofrece la ventaja de bajo costo por disparo y precisión extrema, sin riesgo de daños colaterales. El Chengdu J-36 es un nuevo caza furtivo chino desarrollado por la empresa Chengdu Aircraft Corporation y considerado una evolución avanzada del J-20. Tiene un diseño sin cola y con alas en forma de diamante, pensado para reducir su detección por radar y mejorar su aerodinámica. Se cree que usará motores de gran potencia que le permitirán volar a velocidades supersónicas sin postcombustión. Su tamaño sería mayor al del J-20, lo que le daría más autonomía y capacidad de carga interna para misiles o bombas. También se espera que tenga inteligencia artificial y conectividad con drones para operar en red durante combates aéreos. Aunque aún no está confirmado oficialmente, ha sido visto en imágenes de prueba y filtraciones en bases chinas. En resumen, el J-36 busca convertir a China en uno de los pocos países con un caza furtivo de sexta generación en desarrollo. El Destructor Type 055 Renhai es uno de los destructores más grandes y avanzados de China, diseñado para operar junto a portaaviones y grupos de combate. Mide aproximadamente 180 metros de largo y desplaza más de 12.000 toneladas, lo que le permite misiones de largo alcance en alta mar. Está equipado con 112 celdas de lanzamiento vertical, VLS, para misiles antiaéreos, antibuque, antisubmarinos y de ataque a tierra. Cuenta con un radar AESA avanzado, sistemas de guerra electrónica y sensores integrados para detectar amenazas aéreas y submarinas. Su diseño furtivo reduce la firma radar, aumentando su supervivencia en combate.
Puede alcanzar velocidades de 30 nudos y formar parte del núcleo de la flota de portaaviones china. En conjunto, el Type 055 representa la transición de la Armada china hacia una marina de nivel global, con gran poder ofensivo y defensivo. El JJ-11, Sharp Sword, es un dron de combate furtivo chino desarrollado por ABC, diseñado con forma de ala volante para reducir su detección por radar. Su principal función es realizar misiones de ataque y reconocimiento de largo alcance en entornos altamente defendidos. Posee 2 bahías internas que le permiten transportar armas o sensores sin comprometer su sigilo. Se estima que puede cargar hasta 2.000 kilogramos de armamento de precisión. Ha sido mostrado en desfiles militares y se cree que ya está en servicio experimental con la Fuerza Aérea del EPL. Existen indicios de versiones navales capaces de operar desde portaaviones o buques dron. Aunque sus especificaciones exactas son secretas, se considera una pieza clave en la estrategia furtiva y autónoma de China. El Type 094 Jin es un submarino nuclear lanzamisiles balísticos de China, parte de su flota estratégica de disuasión. Puede portar hasta 12 misiles nucleares JL-2 con alcance superior a 7.000 kilómetros. Mide unos 135 metros y su reactor nuclear le permite operar bajo el agua durante meses. Aunque más ruidoso que submarinos estadounidenses o rusos, supera a modelos anteriores chinos. Su función principal es asegurar la capacidad de segundo ataque nuclear en caso de conflicto. Forma parte de la tríada nuclear china, junto a misiles terrestres y fuerzas aéreas estratégicas. Por último, la octava tecnología, y la más interesante, es que China ha desarrollado un comandante militar virtual basado en inteligencia artificial, creado por científicos de la Escuela de Operaciones Conjuntas de la Universidad de Defensa Nacional, con el objetivo de simular y optimizar estrategias militares en conflictos, especialmente en regiones como Taiwán y el Mar de China Meridional. El sistema puede emular el estilo de toma de decisiones de generales históricos chinos, como Peng Dehuai, conocido por su liderazgo y estrategia, y está diseñado para planificación de operaciones y simulaciones de guerra, permitiendo probar escenarios complejos sin riesgo humano. Actualmente se encuentra en fase de simulación dentro de laboratorios y entornos controlados. Representa un paso importante en la modernización militar de China, integrando IA en la estrategia y toma de decisiones, y su desarrollo podría tener implicaciones significativas en la forma de conducir guerras en el futuro, al combinar velocidad de cálculo y análisis avanzado de escenarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor deja tu like y suscríbete. Puedes responder a alguna de estas preguntas en los comentarios. ¿Crees que China es el país más avanzado tecnológicamente? En una posible tercera guerra mundial, ¿China podría con estas tecnologías ganarle a todo Occidente? ¿Cuál de estas tecnologías te asusta más? Esperamos que hayas aprendido algo nuevo con nosotros hoy. Que tengas un buen día.